Estás a punto de ver la realidad desde otro ángulo porque comienza La Rueda, un programa para pensar. Aquí las ideas circulan, las preguntas comprometen y los temas que suelen callarse se ponen sobre la mesa. Por eso opinamos, reflexionamos y pensamos. Este es el motor que hace girar la rueda. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo al lugar en el cual nos estén escuchando. Estamos en un nuevo programa de La Rueda. Hoy vamos a tratar el tema de la reforma laboral, que precisamente en el día de ayer se aprobó en diputados. Mientras en las afueras del Congreso había una importante movilización que fue también reprimida. Lo tenemos como invitado a Juan Ferro, que es dirigente del Partido Política Obrera. Fue miembro de la Comisión de Trabajo en la Cámara de Diputados, donde junto con otros compañeros luchó por la recuperación de conquistas obreras que fueron arrebatadas durante la época de la dictadura y el menemismo. Bueno, Juan, te damos la bienvenida a este programa. Eh, Voy a introducir un poquito con el panorama laboral que tenemos en este momento y luego nos contarás y contarás a la audiencia los puntos principales de esta reforma, las luchas que se están llevando adelante, parte de la población en contra de la misma y el proceso de cierre de fábricas, de industrias que estamos viviendo todos los días. Eh, a la fecha hay 6 millones de trabajadores en negro y 11 millones registrados. ¿Qué esperan? ¿Cómo cambiarán las reglas? Están haciendo alusión a la reforma laboral. En el último año crecieron 357.000 empleos informales y se perdieron 193.590 puestos privados registrados. Casi 2 trabajadores pasaron a la informalidad por cada empleo formal destruido. En 2 años cerraron unas 22.000 empresas y hoy quedan 490.000 activas. La industria y las pymes, grandes generadoras de empleo, oscilan entre reconvertirse o desaparecer. La tasa de actividad subió 48,6%, pero empujada por jubilados que volvieron a trabajar. Mientras cae la participación juvenil. También aumentó la carga horaria. La semana laboral promedio trepó a 45,2 horas en 2025, un 9% más que el año anterior. La informalidad ya alcanzaba el 44,2% de los ocupados. Casi la mitad de los trabajadores argentinos están sin aportes ni estabilidad. Bueno, este es el panorama laboral que nosotros tenemos y en el marco de ese panorama laboral viene a sancionarse en diputados esta reforma laboral. ¿Podés, por favor, comentar a la audiencia, a ver, sobre este tema y para clarificar sobre todo? Porque hay parte de la población que no conoce el tema y otra parte, llevada por la propaganda, te plantea o plantean que bueno, que sí, que es necesario actualizar, que es necesario modificar ciertas cuestiones y que bueno, que en parte están de acuerdo fundamentalmente por desconocimiento. Bueno, el panorama que pintaste es desolador. Es un cuadro político de un enorme avance sobre las conquistas sociales, fundamentalmente de la clase obrera. Eh, si tuviésemos que hablar de la reforma laboral, deberíamos
tener un poquito en cuenta la historia, porque, digamos, las leyes laborales, en general las leyes, todas, son un subproducto social y las leyes se aprueban cuando ya lo que se aprueba de alguna manera ya está vigente. Mm. Es decir, eso sirve para cuando la clase obrera está en ascenso y también sirve cuando la clase obrera no está en ascenso, cuando la clase obrera recibe una ofensiva derechista, capitalista, que quita sus conquistas. Entonces, la reforma laboral, la mal llamada reforma laboral, en realidad no es una reforma laboral porque abarca aspectos mucho más importantes que incluso la propia ley de contrato de trabajo. Esta contrarreforma laboral ataca una ley, la 2744, es decir, una ley que hay que entenderla porque desde el punto de vista político, esa ley se aprobó, la 2744, en un periodo de ascenso de la clase obrera, en donde se arrancaron conquistas que después fueron ley. Digamos, no es casual de que la ley se llame Ley Centeno. Y la Ley Centeno fue un abogado laboralista que, digamos, interesado en un equipo de abogados, y también estuvo Ortega Peña, que constituyeron una ley sobre la base de las conquistas que se habían otorgado, que fue finalmente el día del abogado laboralista, se hace por la muerte de este Centeno, que lo mataron la dictadura. Y a Ortega Peña lo mataron antes de la dictadura, incluso la 3A. Entonces, allí esa ley que se aprobó en el 74, que ahora dice que no está vigente, se hizo sobre la base de una cantidad de conquistas que se habían logrado en esos años, que finalmente dieron lugar a que en el 75 se hiciera una huelga general y se firmaran estos famosos convenios donde está la ultraactividad. ¿Entiendes? Por eso cuando uno va a un convenio de cualquier gremio dice UOM/75, porque se hicieron en aquel periodo de ascenso. Entonces, esa ley en realidad fue la única ley del trabajo que condensaba una cantidad de conquistas importantes para los trabajadores. Después, cuando vino la dictadura, no se modificó mucho la ley de contrato de trabajo. En realidad la dictadura lo que hizo fue anular la vida a los sindicatos, hacer desaparecer los dirigentes gremiales, imponer un régimen de terror donde no había derecho al pataleo, pero no se metieron tanto en la jurisprudencia de la ley o en la modificación de aquella ley, de esta ley del 74. Quien se metió en esto, quien se metió la primera vez que se metió a alguien a modificar la ley del 74 fue el peronismo, fue Menem. No sé si ustedes se acordarán que allí surgió la palabra la flexibilización laboral. Es decir, la flexibilización laboral intentaba por primera vez hacer una modificación de esas normativas que tenía la ley del 74. Entonces, se empezó a englobar un sistema de precarización, donde ya no existía más el ayudante, el peón, el medio oficial, el oficial, sino que operario múltiple. Entonces, tratamiento de escala, flexibilización laboral, no más control de las horas extras, es decir, la imposición a las empresas a que haya un límite de las horas extras. Y entonces el menemismo
el que intentó por primera vez modificar esta ley. Por el gobierno de Cristina y de Kirchner, esa ley casi no se tocó, no se hizo nada. En realidad yo estuve, es verdad, 4 años como asesor en la Comisión de Legislación del Trabajo y Recalde, fallecido, lo que intentaba era que, digamos, algunas de las leyes, algunos de los recortes de las leyes del 74, de la 2074, se restituyeran, porque las había sacado el propio menemismo, es decir, que había sido el propio peronismo el que las había sacado. Pero esos intentos nunca tuvieron un estado parlamentario. Es decir, lo único que logró, digamos, la única modificación que logró en relación a esto fue que suprimió los tickets canasta y que ahora, la nueva ley, se vuelven a restablecer. Entonces, llegamos a esta situación en la cual esta ofensiva fascistizante que tiene que ver mucho con la política internacional, que tiene que ver mucho con una política de destrucción de la clase obrera eh, en sus términos de las conquistas históricas, sí, acá se metieron en serio con esto porque tocaron 55 artículos de la 2074, es decir, tocaron todos los artículos que tenían que ver con esas conquistas que habían logrado, que se habían logrado, se habían arrancado a la burguesía, a las grandes patronales, que finalmente fueron la... Entonces, esta ley ataca violentamente ese articulado. La ley tenía 301 artículos, después del menemismo, la dictadura, le quitaron unos 12, 13 artículos y ahora le tocan 55 artículos, todos, absolutamente todos regresivos. Ninguno de los artículos de la ley contribuye a ninguna modernización ni contribuye a adaptarse a las circunstancias eh, que hoy necesita los trabajadores. Cuando la tecnología, el desarrollo tecnológico y los conocimientos de la humanidad ameritan que, digamos, las horas de trabajo disminuyan, esto incentiva el trabajo a destajo. ¿Se entiende? Es decir, incentiva, ahora lo vamos a ver más, más horas de trabajo de las que ya, es decir, vulnerar las 8 horas como concepto, eliminar definitivamente las horas extras, liquidar todo lo que tiene que ver con el proceso de las condiciones de trabajo, que incluso los debates de diputados ayer había cosas que no se mencionaban, pero desde el punto de vista de esta modificación de la ley, cambia desde el momento que el trabajador sale de su casa, porque pone en cuestión todo, desde que entra hasta que sale. Eh, por ejemplo, la ley va a habilitar de que el trabajador eh, fiche en la máquina, es decir, fiche en el inicio de su jornada. Mientras que cualquiera que trabajó en una fábrica sabe de que uno fichaba la tarjeta en la puerta, se cambiaba y después iba a la sección. La fábrica, mediante esta ley, las empresas ganan media hora antes y media hora después en el inicio, en el trabajo, en el baño, en el desarrollo de las propias tareas de la, de la vida cotidiana de un trabajador. Entonces, empieza a liquidar todo lo que significa las condiciones de trabajo. Es decir, esta ley es directamente una abierta imposición patronal a las formas y el desarrollo y el dominio de los lugares de trabajo. Esto es el conjunto del panorama que
que hoy aprobaron y que seguramente va a tener todavía su... Esto vamos a verlo con detenimiento. Entonces, el problema político que hay es el siguiente. Esta ley eh, significa, digamos, una derrota estratégica de la clase obrera. Una pregunta importante para poder desarrollar. Nosotros creemos que ninguna victoria parlamentaria o ninguna decisión parlamentaria es una derrota estratégica de la clase obrera. Una derrota estratégica de la clase obrera es una dictadura militar, es el quiebre de un gran conflicto que produzca un reflujo general de la clase obrera. Y eh, esta ley se aprueba en un momento que posiblemente desde el punto de vista de la clase obrera eh, di comienzo a un proceso de resistencia importante en un gobierno que está, digamos, empoderado en una situación donde el salvataje económico lo salvó de una crisis electoral y no pueden afrontar esta, esta crisis económica en el marco de aceptar simplemente ser un protectorado de los Estados Unidos. Es decir, se ha transformado en una ley absolutamente confiable para los sectores del imperialismo, pero desde el punto de vista político empieza a producirse un proceso que podía llegar a llamarse, sin lugar a dudas, una especie de cuenta regresiva del gobierno de Milei. La clase obrera, esta ley todavía no la veía. No la veía porque tiene una Juan, perdón, explicación. para la audiencia, ¿vos podés contar un poquito en concreto cómo van a modificar las condiciones laborales y de vida a partir de lo que dice esta ley? Empezaste con esto que lo desconocíamos, que tenés que fichar en la máquina, o sea que te roba media hora antes, media hora después, para Está bien. explicar a la audiencia, Bueno, porque no, si pero conoce. les explico, les explico. Así como aquello se hizo en el ascenso, las leyes que se producen ahora, muchas de las cosas que están en la ley ya están en vigencia, ya están en vigencia. Es decir, oficializan, por ejemplo, que no se puede hacer asambleas en las fábricas, en los lugares de trabajo. Eso ya está en vigencia, salvo algunos sectores excepcionalmente. Esas asambleas no se producen. Eh, Tienen un convenio por empresa. Analicemos este problema. Hasta cierto punto, los convenios por empresa ya están impuestos en la clase obrera, o una parte importante de la clase obrera. Les explico por qué. La burocracia sindical desde hace ya muchos años, y es absolutamente responsable de esta situación que hay, ha abandonado a las fábricas. Los trabajadores se enteran por el diario Clarín que el gremio firmó en 3 cuotas un aumento por el año. Ese gremio no firmó ni acordó ni paritarias, ni condiciones de trabajo, ni categorías, ni nuevas situaciones tecnológicas. ¿Se entiende? No lo ha hecho nada. Entonces, ¿qué sucede? De hecho, hoy en la Argentina, si uno entra en una fábrica, uno va a comprender de que el salario que cobra un trabajador, vamos a suponer que cobre 800.000 pesos por mensuales o 1 millón de pesos mensuales. Si uno analiza el salario, lo desmenuza, ese salario que cobra el trabajador, uno va a entender de que ese 1 millón de pesos, 500.000 pesos corresponden a los convenios y los otros son una cosa que se llama el conformado, que es una parte del otro 50% es el presentismo, otra parte del 50% es el premio a la producción, otra parte del 50% son premios adicionales. Es decir, que desde el punto de vista general, en las fábricas ese fenómeno ya existe. Es decir, que el 50% del salario, el 50% del salario, ya no corresponde a la discusión, con la excepción, podría decir una,
En todo el movimiento obrero, la única excepción que queda es la de aceiteros, Mm. que cobran el salario mínimo igual a la canasta familiar y que no tienen premio a la producción, ni tienen premio al presentismo. Entonces, ¿qué sucede? De hecho, desde el punto de vista general, ese proceso ya está dado, la burocracia lo ha abandonado, ha dejado la paritaria, ha dejado todo. Entonces, para la clase obrera, lo único que va a haber, desde el punto de vista de los cambios sustanciales que se van a producir, es una lucha para que desde el punto de vista económico, no se pierdan cuestiones vitales que hasta ahora se mantenían. Léase, por ejemplo, las indemnizaciones. Entonces, ahí hay un problema serio. Va a cambiar seriamente en el futuro, por la siguiente razón. En la ley base ya habían planteado el fenómeno de la UOCRA. Recuerda que en la UOCRA, un tipo que se llamaba Rogelio Coria, modificó, fue el único que modificó el sistema de indemnizaciones de la 2744, hizo la 22250, que era esto que existe ahora, que más o menos despedir o no despedir es lo mismo porque se crea ese fondo laboral. Mm. Ese fondo laboral de la UOCRA, desde el punto de vista económico, yo lo estudié mucho, el problema, escribí incluso folletos en relación a esto. Si un obrero metalúrgico gana 1.000.000 de pesos, es decir, eh, o vamos a suponer así, si un obrero metalúrgico tiene 10 años de antigüedad y cobra por esa antigüedad 1.000.000 de pesos, un obrero de la construcción con 10 años de antigüedad cobra 60. Es decir, el 40% de la indemnización que corresponde por la ley de 44 se lo restan en la construcción. Milei quiso armar un sistema de eso, no sé si se acordarán que cuando lo puso en la ley base no caminó, no caminó. Tampoco, entonces al no caminar, lo único que están haciendo es lo siguiente, mientras que la ley 2744 colocaba el problema de que era el mejor sueldo de los últimos años, incluía todo, le cambiaron el valor de la contabilidad del pago de la indemnización. Entonces hasta ahora, a diferencia de lo que está pasando en la fábrica, el que se jubile, el conteo de cómo va a ser ese pago no va a incluir el conformado. Al no incluir el conformado, le bajan la indemnización, es decir, que vuelve por otro sistema al cobro de la UOCRA. ¿Se entiende? Van a restarle el 60% de la indemnización. No sé si esto quedó claro. Es decir, buscan mediante la forma de cómo se computan los años, golpear a la jubilación. Eso sí tiene una implicancia brutal porque crean este FAL, que hay que ver si camina o no camina, ya pasó con la FJP, pero es un negocio financiero. Y el negocio financiero es el mismo que existe en la UOCRA, porque en la UOCRA ese fondo laboral lo administra un organismo que se llama IERIC, y ese IERIC, uno de los fundamentales dirigentes de ese IERIC, es nada menos que la secretaria privada de Gerardo Martínez. Con lo cual es un negocio financiero brutal y él lo que pretende es hacer ese negocio financiero. Ahora las patronales no quieren ningún intermediario. Las patronales quieren que se bajen lo que les interesa es que se bajen la cuenta en el caso de las indemnizaciones como problema fundamental. Ese es uno de los problemas vitales que, digamos, va a afectar directamente la vida de los jubilados, la vida de los viejos jubilados y los nuevos jubilados. Los que Juan, se porque ese incorporen. FAL, perdón, una preguntita para ir aclarando, dicen que va a salir Sí. del ANSES, a ver cómo es esto, por favor. El FAR- el FAR, hoy en día, las cargas patronales, una parte de las cargas patronales van al ANSES. Entonces, Mm. disminuyen las cargas patronales, desfinancian al ANSES. Al desfinanciar al ANSES afecta a los jubilados actuales y a los nuevos, a los futuros.
Y la baja de las cargas patronales es una vieja pretensión política de las patronales argentinas. En un cuadro comparativo se dice que las cargas patronales en la Argentina están por encima de la media de los grandes países capitalistas. Entonces, en nombre de esto, este, la baja de las cargas patronales es una vieja reivindicación. ¿De acuerdo? Ahora bien, la situación se pinta como la Argentina año verde para los libertarios. Pero desde el punto de vista económico, la crisis es mundial. La crisis de la Argentina es muy seria. Se ha producido lo que ahora está muy de moda decir el industriocidio, es decir, la liquidación de fábricas, cierres, lugares de trabajo, etcétera, etcétera. Con lo cual, la ley no da respuesta a nada e incluso se ha hecho en nombre de la informalidad, de terminar con la informalidad, pero creo, en mi opinión, la profundiza. No solo resuelve nada, sino que la profundiza. Porque veamos los temas de las aplicaciones. Usted Perdón, sabe que pero perdón que te interrumpa, no quiero interrumpirte el hilo a ver si todavía te perdés en el desarrollo que está interesantísimo, porque todo mira, esto no se sabe. Este gobierno lo vendió como que ese sector informal iba a ser formalizado o incorporado a un mercado en blanco, digamos. Lo vendió no, así. Bueno, a ver, ¿cómo es entonces? miren, en la actualidad existen, eh, un estudio en relación a eso, existen unas 200.000 personas, unas 200.000 personas que trabajan en las aplicaciones de reparto y otras 200.000 personas que trabajan en el transporte, incluyendo los taxis. ¿De acuerdo? Eh, esas aplicaciones son un modo brutal de precarización laboral. Y la falsa idea que se creó es que esa gente tendría un marco de formalidad. En realidad, el único marco de formalidad que da la ley es que tienen que tener un seguro, un seguro. Perdón, el seguro ya hay Y mucha es, gente que lo paga porque si te roban el auto después no lo cobras. Hay mucha gente que ya claro, está pagando no, el tiene que tener seguro. un seguro que está a cargo de la aplicación Ah, y eso es una otra cosa. parte paga el hombre de la aplicación como monotributista. Pero yo sobre esto quiero señalarles lo siguiente. Seguramente ahora la OIT va a sacar una resolución en relación a este problema porque es un problema mundial. Pero en la Argentina el problema de las aplicaciones llegó a su techo. Es decir, ¿qué quiere decir llegó a su techo? Toda esa gente que se queda sin laburo va a querer buscar una aplicación. Va, el, como la caída del consumo es brutal, como la caída del consumo brutal, el techo de la aplicación ya llegó. Lo que va a haber es más gente en la aplicación que va a cobrar menos. ¿Se entiende? Es decir, se va a transformar la aplicación en un suplicio. Mientras ahora hay una salida laboral en los tiempos de la Rúa, después del 2001, al no haber ninguna salida laboral, se armó todo ese proceso que fue el movimiento piquetero. Y tuvo planes sociales, etcétera, etcétera. Esta vuelta, con la liquidación de los planes sociales, la forma de precarización laboral ha sido la aplicación, ya sea en bicicleta, a pie, en moto, en lo que sea. Pero llegó a su techo, porque, digamos, es como cuando yo recuerdo, viví una experiencia importante cuando se cerró Somisa. Entonces, había 20.000 trabajadores en San Nicolás, era una ciudad próspera, cerró Somisa, y entonces todo el mundo que pudo vendía tijeritas chinas, kioscos, remises, pero se terminó porque no había consumo tampoco. Es decir, que entonces las aplicaciones en Argentina están llegando a su tope, no tienen muchas posibilidades. Y al trabajador de la aplicación
al trabajador de la aplicación, el problema más importante que tiene el problema del trabajador de la aplicación es que no va a ser una salida laboral tampoco, porque se suman los trabajadores de las aplicaciones y el consumo ha bajado. Es decir, que va a transformarse la aplicación, va a dejar de tener una función importante, pues se va a transformar en un plan social. Va a haber tantos repartiendo. Esta descripción que hiciste vos, que se cierran las fábricas, se cerraron 22.000 fábricas, se perdieron 300.000 puestos de trabajo. Si los 300.000 puestos de trabajo, 150 van a las aplicaciones, la resultante va a ser lo siguiente. Para llevar la pizza a un lugar, si el trabajador cobraba 2.000 pesos, va a cobrar 1.000. Y cuando se suman cosas, es decir, no va a tener razón de ser. Es decir, que hay una situación sin salida en este punto. Sin salida. En esa sin salida, este gobierno va a ir a una crisis importante. Va a ir a una crisis con la industria, porque la seguridad jurídica en la Argentina, la seguridad jurídica en la Argentina es mala palabra para los capitalistas extranjeros. No existe la garantía en un país que ha tenido en los últimos 25 años 4 presidentes que no llegaron, 5 presidentes que tuvieron 5 días, este, un vicepresidente que en todos los casos duran 4 meses. No hay seguridad jurídica en la inversión. Entonces, el negocio tiene un límite y ese límite es muy importante tenerlo en cuenta porque puede haber un desarrollo, va a haber un desarrollo. Por ejemplo, la clase obrera miró de costado el principio de esta reforma laboral. Como vos decías, estamos muy confundidas, pero ya no está confundida, porque cuando quisieron meter el artículo 44, donde ya era el acabose, se entiende. Aunque lo saquen ahora, no deja de ser una canallada toda la ley, pero ha producido una reacción política. Porque miren, esta burocracia sindical que hay en Argentina está más desprestigiada que nunca. Sin embargo, el paro fue brutal. Si el paro fue brutal, hay una indicación de que empieza a haber una reacción política. Todavía está la defensiva, son todos conflictos defensivos, no hay ningún conflicto ofensivo en la Argentina, son todos defensivos. Es decir, todavía hay un proceso, pero de la defensa, esto no es un proceso que pase 20 años. Este gobierno mañana es como el de Trump, mañana esta política se cae y bueno, se arma un nuevo esquema político. El cuadro es difícil, pero eh, ellos creían que la ley laboral iba a ser un trámite, que comprando a los gobernadores esto se arreglaba, y sin embargo no ha sido un trámite. En el Senado no prosperó, tuvo que volver a diputado, ahora vuelve al Senado. Es decir, empieza a haber un proceso político que posiblemente le va a salir más caro de lo que supone el gobierno nacional. Juan, y el derecho de huelga, por favor, si podés explicar que toca la ley también. Miren, el derecho de huelga ya está impuesto, ya está impuesto, ya está impuesto. Por ejemplo, el gobierno amplió lo que es la eh, cuestiones esenciales. ¿Entiende? Es decir, todo es esencial. Entonces, al ser todo esencial, no se puede hacer huelga porque hay que mantener una guardia tan importante que es el 80% del trabajo. ¿De acuerdo? Eh, pero el derecho de huelga, el derecho, la palabra derecho de huelga, todavía va a dar que hablar. Pues si mañana a los de FATE lo echan y ocupan la fábrica, no hay derecho de huelga que valga. La ocupan porque se quedan sin laburo. ¿Se entiende? Es decir, la prohibición del derecho de huelga, que es un ataque grosero a la libertad democrática, después hay que llevarla a la práctica.
Por ejemplo, ellos hacen algo contra la industria del juicio, todo lo que se llama la industria del juicio, etcétera, etcétera, pero posiblemente tengan más juicios que antes, porque quieren concentrar en un juzgado reaccionario todas las cosas. Y entonces todos los juicios que haya de cualquier naturaleza se van a apilar. Va a haber más todavía una situación más de judicialización que la que hay ahora. Así que no no hay en la ley algo que sustancialmente les provoque una nota estratégica a la clase obrera. Hay que ver, hay que verlo en la cancha. Una clase obrera esta resistió dictadura, resistió procesos. Onganía dijo que se venía para quedar 2000 años, Videla se quería quedar toda la vida. Este, hay que ver si le da el cuero a para poder imponer toda esta legislación laboral infame que hay. Bueno, gracias, Juan. A ver si los compañeros acá del equipo te quieren preguntar algo, aclarar algo. O Claudio, enseñar. Son economistas, son docentes, también enseñar. Uno Claudio, ¿vos también querés no intervenir? viene a disertar, uno viene a aprender también. No, pero todo esto es muy importante porque, viste, has hecho un corte histórico, entonces se entiende más, que es lo que falta que... A ver, se hizo todo lo posible por ocultar esta ley, ¿no? Por Así poner es. las fechas a último momento, por empezar por el Senado. La Bueno, usan desprolijidad todas las total. estrategias posibles, la extrema derecha, como para que salga y torcer también con las palabras, bueno, Ay, modernización, ya sabemos cómo se manejan ellos, ¿no? Utilizan determinadas palabras vacías de significado, modernización, cambio, que la ah, gente no tiene ni idea de qué se trata, pero como la venden con una palabra que de alguna manera parece progresista, entonces, bueno, y si vos le preguntás, ¿y qué es la modernización? ¿Y qué cambios trae la ley? O si vos le preguntás el cambio, ¿qué cambio es el que vos querés? No saben no hay definir. nada. Uno lo define de manera individual cuando las palabras tienen un significado colectivo. No es lo mismo lo que es cambio para un trabajador que lo que es cambio para la extrema derecha. No es lo mismo Yes. modernización para la extrema derecha que lo que es modernización para un trabajador. Pero bueno, con todo eso hay que lidiar, porque está el aparato de propaganda, están los trolls, que es muy bien pagos, que gracias a ellos han tenido, digamos, el poder. Y bueno, hay que lidiar con todo eso, ¿no? Con toda esa batalla cultural o lucha simbólica previa a los hechos, ¿no? Bueno, acá Liliana, quisiera De las aportarte preguntas. algo a lo que vos estás diciendo. Anoche estuve escuchando unos periodistas de programas de TN, este, que avalan lo que vos decís, porque el periodista decía de manera muy convincente: miren a estos que están en la calle, qué malvados, lo decía con otras palabras, mucho más groseras, con sus propios compañeros, cómo los perjudican. El que quiere trabajar no puede ir a trabajar porque han declarado el paro general y no hay transporte. Y los que podrían salir de la informalidad para tener posibilidades en trabajo formal con las garantías del trabajo formal, según esta gente, no podrían hacerlo, porque van a poner tantas trabas a una reforma modernizadora que da posibilidades de empleo, porque va a ser beneficioso para los empresarios tomar trabajadores formales y no perderlos. Bueno, lo van a perder. Justamente en el programa anterior había tenido a Cristian Castillo, que por supuesto no estaba de acuerdo con nada de esto, pero tenía a dos empresarios, comerciantes de la goma, era por el asunto de FATE.
y le decía, señores, ¿qué opinan ustedes? Este era otro periodista. ¿Qué opinan ustedes? ¿Esta ley les sirve? Sí, claro, claro que nos sirve. Entonces, decía, ven cómo es el asunto. Este, y te digo que hablaba de manera tan convincente que a quien no tenga las cosas claras, lo puede llegar a convencer. Claro que sí. Por eso yo pienso, debe ser porque estoy leyendo a Gramsci, que es muy necesario formar, no sé cómo, concursos, círculos de enseñanza, panfletos, lecturas, no sé qué, porque los medios de comunicación son muy caros. Tendría que hacerse a la antigua, a una dirigencia que explique las cosas como las están explicando acá y la gente las pueda entender y queden movilizados, porque la motivación importa muchísimo. Bueno, perdón, estoy usando mucho tiempo. No, Clelia, ¿Qué les parece a ustedes? estamos tratando de aclarar cuáles son también los mecanismos por los cuales la gente se inmoviliza o bueno, o no se interesa o es convencida de algo que va en contra de sus propios intereses. Tal Eh, cual, ¿Mm? es así, es Eh, así. Ahora fíjense que en una economía planificada, y no el caos que tenemos económico ahora, que cada cual tira para su quintita y el único objetivo es calcular costo-beneficio, en una economía planificada que considere a la comunidad y a la gente en primer término, no sería nada terrible reciclar una fábrica, preparar a los obreros, porque por ahí no hacen falta tantas gomas, por ahí no hacen bien a nadie tantos automóviles. Al contrario, porque por un lado decimos, qué suerte, la industria automotriz progresa, y por otro lado decimos, qué espanto, estamos arruinando el medio ambiente y cuando vas en una ruta no podés ni ir para adelante ni para atrás por la cantidad de autos que hay, cada uno con una persona dentro. Es irracional. Pero bueno, no tenemos esa economía planificada. Es difícil, ¿eh? gracias, Clelia. Me parece que Claudio quería comentar. Bueno, bien. Es un gusto conocerte, Juan. Muy amable, muchas gracias, Claudio. Voy a aclarar un poquito más porque Lili no te dijo, vos sos de palabra obrera, ¿no? No, Sí, política obrera. De sí. política obrera, perdón, palabra obrera es una antigua organización nuestra. Yo estoy en Izquierda Socialista Ah, muy bien. y también participo en una agrupación de jubilados que se llama Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha, para tener un poco claro. Y muchas veces hacemos reuniones de agrupaciones donde me veo con un compañero tuyo que se llama Charlie, de jubilados. Bueno, para aclarar esto, hay mucho más información entre los trabajadores de lo que es la ley. Además, está saliendo en la televisión en contra y a favor de la ley y están en todos lados discutiéndose esto. Este paro tan intenso fue justamente porque hay mucho conocimiento y mucho instinto de que esta ley es contra de los trabajadores. Hay mucho conocimiento en muchos delegados de base, activistas y compañeros y trabajadores que lo están viendo. Y hay mucho instinto en el resto de la población de los trabajadores con respecto a que no esperan nada bueno de esta ley e hicieron paro. La otra parte que es necesario discutir y saber es cuando hay un tigre en la selva y uno está en la selva, tiene que decir, bueno,
cómo nos defendemos del tigre y cómo hacemos para que el tigre no nos ataque. Entonces, con respecto a esta ley, cómo los trabajadores nos preparamos, hacemos y enfrentamos esta ley. ¿Cómo tratamos de impedir que se sancione o, una vez sancionada, seguir con la lucha, ir aumentándola conforme que no se pudo impedir que su sanción? ¿Cómo hacer para, con nuestros compañeros, los trabajadores, organizarnos y aumentar nuestras luchas? ¿Cómo también lograr recuperar nuestra Confederación General de Trabajo, que es de los trabajadores? Entonces, también cómo luchamos para volver a poner en pie, sacar la inmundicia que hay en esa organización como dirección de la CGT, sacarla y poner una nueva dirección. Esas son tareas muy grandes que solamente la pueden hacer los trabajadores. No hay otro, además. Entonces, hay otro plano, el plano de que es el menos conocido de todos. ¿Cómo enfrentamos esto? Podemos discutir, aclarar muchos puntos de la ley, tiene 200 y pico de artículos y nos pasaríamos una vida, bueno, una vida no, un par de horas para decir cuál es el artículo, pero acá se trata de enfrentarnos. Por eso los trabajadores buscan medidas inmediatas que puedan hacer, por ejemplo, paros y movilizaciones. También buscan una medida que es la unidad de las diversas tendencias políticas que tienen los trabajadores. La mayoría son peronistas de sentimientos. Entonces, si hay un compañero trabajador peronista, ¿cómo hacemos para unirnos con él y decirle, marchemos juntos y luchemos juntos? Entonces, me parece que eso es importante. Con respecto a lo que dice Clelia, el partido político que se forme, las unidades políticas que se hagan, tendrán sus periódicos, tendrán la forma de llegar a los trabajadores, no solamente como medio, sino que son militantes que, además de llevar las posiciones, decir cómo es el asunto de la ley, decir qué significa, charlarlo con los demás compañeros y organizar y armar la defensa y la lucha contra ellos y la lucha contra este gobierno. Creo que ese es el punto que me parece muy importante. Nosotros... Perdón, Claudio, Marta, ¿le podemos dar la palabra porque ella ya se retira a las 10, después Sí, continuás? sí, Pues, hago un paréntesis porque me queda todavía un poquito, pero hago un paréntesis. Marta, ¿querés comentar algo? El micrófono tenés que abrir. Bueno, a ver, Marta me tiene que abrir el micrófono. Ahí está. ¿Querés que lo...? Pues yo te lo escribí porque como me iba, si Sí. querés lo leo, Dale, dale, sí, sí. va a ser más rápido. O sea, primero quería decir que es muy claro lo que él explicó, así como la reforma se venía aplicando, la concientización debió haber comenzado antes. Al hacer la reforma legal, los trabajadores toman conciencia en ese momento, es el momento de enfrentarlos, por eso salieron a la calle. Salieron a la calle porque se dieron cuenta de que ya les venían aplicando esto. Hace rato que lo vienen aplicando, pero no tomaban conciencia de que era una medida hecha a propósito y con este objetivo. Ahora tomaron conciencia, entonces el momento. Y lo que dice Clelia me parece muy importante, pensar las estrategias. ¿Cuáles son las estrategias? O sea, si dejan una fábrica abandonada, ¿por qué no puede tomarla los que están sin trabajo? ¿Por qué no pueden planificar la producción ellos? ¿No? O sea, en pensar en que, bueno, si no lo pueden hacer ustedes, lo podemos hacer nosotros. O sea, pienso que puede ser una salida, no sé, pero
Hay que pensar estrategias nuevas. En Ujú. eso coincido. Bueno, ¿no? Claudio, ¿querés terminar tu idea que Sí, te quedó a así Clelia inconclusa? le digo que los medios son pasivos. Los medios te dicen, pero vos no le contestás. Mientras que Claro. los activistas y los revolucionarios están en contacto permanente, llevan el periódico, hablan con los compañeros, sacan conclusiones y preparan la acción, cosa que la actitud que hacen los medios es que somos pasivos y ustedes sean pasivos, vayan, pongan el voto y nada más. No hay una medida de que de los medios digan vamos a marchar todos juntos con Milei o con Caputo o con Sturzenegger. Hagamos una gran marcha, una gran concentración. No, son todos pasivos, quédense tranquilos. Mientras Bueno, que el otro instrumento es la acción, el objetivo de la acción. Y para la acción tenemos que ver cuáles son en lo inmediato las acciones que pueden tomar los trabajadores y a largo plazo lograr las acciones de la gran masa para derrotar al gobierno, pasar de pasos cortos a pasos largos, nada más. bueno, Bueno, en vista, una, perdón, Juan, a un ver si me... cierre, Bueno, ¿cómo? Perdón, no te un, escuché. un pequeño cierre, porque me tengo Sí. también que ir. Miren, bueno, digamos, si podíamos dividir la charla, digamos, la entrevista en dos partes. El contexto histórico, lo que significa esta ley, etcétera, etcétera. Y una preocupación de ustedes es digamos, con qué se come, cómo lo enfrentamos. Acá viene un tema, acá viene un tema importante, se los dejo como reflexión, ¿no? Para la polémica y todo. El tema es el siguiente, si yo tuviese que arriesgar, digamos, ¿cuál va a ser el futuro proceso de la clase obrera en la Argentina? Lo que va a dominar, en mi opinión, es en este proceso de resistencia a esta ofensiva brutal de la derecha, es un fenómeno de autoconvocatorias. No va a ser el fenómeno tradicional de pedirle a que la CGT haga un paro, un plan de lucha, menos plan de lucha. Es una burocracia que ha entregado todo. Es decir, ni siquiera la dirección de la CGT es la dirección real de la CGT, sino que han dejado a tres personas que no son de sindicatos, que no tienen ninguna importancia, al frente de la CGT para que fueran ellos los responsables de esta entrega que los grandes gremios han hecho. Entonces, se va a dar un proceso de autoconvocatorias. Ese es el fenómeno político que de alguna forma se inauguró en el 2001, siguió con las asambleas populares, ahora en una segunda fase, pero también se da en las provincias. Es decir, va a haber un proceso de autoconvocatoria. ¿Por qué? Porque no se confía en la burocracia sindical. Poner en manos de la burocracia sindical la dirección del movimiento obrero es un crimen. Y el proceso de resistencia puede generar ese fenómeno. Va a haber un proceso de esa naturaleza. Es difícil el problema de las fábricas recuperadas que plantea Marx. Es decir, fíjense que el tema es así. Cuando se dio ese proceso de fábrica recuperada 2001, todavía el nivel de empleo, el nivel de posibilidades de empleo y de producción era otro. Sanó pena, una situación grave. El Bagüe tuvo que ser abandonado. Eh, Ahí, por ejemplo, cerraron la fábrica Morbillo, el patrón les entregó todo, le dijeron, mira, haga lo que quiera. No han podido entrar
con la fábrica en el poder, no han podido desarrollar algo. Está complicada la cosa. Y en el caso de FATE, eh, la ocupación una ocupación mm, ultra defensiva, porque todavía el control de la fábrica adentro lo tiene la propia patronal, los obreros no están en poder de producir la producción. Hoy mismo se dio esa situación de que la patronal domina el lugar de trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Posiblemente está bien lo de Claudio, tiene que haber una unidad, los distintos partidos tienen distintas estrategias en relación a esto, hay que buscar un camino de unidad con esas estrategias, pero a su vez el problema político que me parece que está absolutamente presente acá es que existen las tendencias fuertes a las coordinadoras, a la autoconvocatoria. Que fue motor en el 75, que fue motor en el 73, con sectores como el ESMATA de Córdoba, como Luz y Fuerza de Córdoba, como Villa Constitución. Ese es un camino. El otro camino es un camino que es un mix entre el reclamo a la CGT y las movilizaciones, el desarrollo, el paro, la movilización, que siempre son útiles. Pero desde el punto de vista político, posiblemente si el gobierno de Milei se desgaja, va a haber una tendencia fuerte a las autoconvocatorias. Esas autoconvocatorias pueden provocar una quiebra, por lo menos del gobierno político, o una quiebra de la ofensiva pacifizante de este gobierno. Entonces me parece que si tuviese que arriesgar, todavía tenemos tiempo. Si no nos morimos en un año o 2 años, ustedes van a decir, bueno, en aquella conversación surgió que la CGT cambió de dueño, la dirigen los trabajadores o se puso combativa, pero desde el punto de vista general, me inclino por eso. Entonces, quiero terminar diciendo que el problema de los medios. Eh, Miren, eh, yo creo lo siguiente. En primer lugar, a mí nunca me gusta hablar de las frases de los teóricos del marxismo. No me gusta, no, es algo que lo entiendo, lo discuto, lo apruebo, pero no. Solo hay una frase que la aplico en las charlas, en los cursos. Bueno. Siempre hay una frase que aplico que la dijo Trotsky una vez. No tenía que ver con la política, sino tenía que ver con el ser humano. Trotsky decía que el hombre no puede estar mucho tiempo con la cabeza agacha, porque le empieza a doler acá la nuca y la tiene que levantar. Es decir, eh, todavía podemos estar con la cabeza agacha, pero ya nos está doliendo mucho la nuca. Es decir, que va a haber una resistencia. La clase obrera argentina tiene una enorme tradición y no la libertad avanza. No es un movimiento histórico que vino para quedarse. No es el peronismo, no es el radicalismo, no es el socialismo. Es un movimiento que viene acorde a las tendencias pacifizantes internacionales y que puede terminar en una catástrofe, que puede terminar en la guerra, que puede terminar en varias cosas. Bueno, Juan, la verdad que te agradecemos muchísimo. Calculo que tu tiempo ya se terminó. Sí, Nosotros vamos a continuar un poquito más porque tenemos una les serie. mando, les mando un abrazo grande y le quería decir esto sobre los medios. Es muy importante lo que hacen, porque ustedes no son pasivos. Tratan de educar y de desarrollar y los felicito. Bueno, gracias, intentamos. Un cariño grande, ¿eh? Cariño. Bien, Juan. Bien. Luisa, si te parece, porque estuvimos juntando ayer imágenes de los lugares que están en conflicto, con gente despedida, y que son muchos. Acá tenemos cerquita en San Fernando a Fate, ¿Sí? pero hay en distintos lugares del país eh,
otras fábricas que tienen que ver fundamentalmente con la industria textil, los neumáticos, la Muchísimo, alimentación Lili. también, las fábricas lácteas, ¿no? Sí, sí. Si querés, Ahí los vamos empezamos a viendo ver algo. para Dale. hacer un resumen de cómo estamos en este momento. Bien. A ver ahí. Compartir. A ver, volvamos acá. Ustedes me dicen si se está viendo bien y vamos a escuchar, ¿sí? ¿Se está viendo en grande? Se Esto está ocurre viendo en por grande. primera vez en la historia. Mondelez, una multinacional alimenticia, Ay, perdón. frena su producción. Es la fábrica que realiza las galletitas Oreo, la Tita, Rhodesia, Milka, las galletitas Pepitos. Se paraliza la fabricación por la caída del consumo y las importaciones de alimentos que genera que la empresa tenga un sobrestock de 13.000 toneladas de estos alimentos, galletitas Oreo, Tita, Rhodesia, Pepito, Milka, y no se vende los productos fabricados. Buah, Bien. ahí Bueno, tenemos. esta es una industria alimenticia. Sí. Continuamos con otras, porque en realidad le comento a la audiencia, en el día de ayer me puse a juntar de Instagram todas estas informaciones que envía la gente directamente de los distintos lugares. Y son tantas, y todavía quedaron muchas más, ¿no? Pero estas son las últimas que han ido o cerrando, o con problemas, o con despidos. Acá tenemos otra para los oyentes. Nosotros lo vemos acá en la rueda, en YouTube. Se apaga Granja Tres Arroyos, deuda, cheque sin fondo y miles de pollos en riesgo. Industria alimenticia también. Acá tenemos cierre de fábrica en Río Grande con 50 operarios despedidos. Se llama Telfu, es una empresa de comunicaciones. Acá tenemos conflicto en Newsom, despedidos y suspensiones generan alarma en la industria fueguina. Cierra la paila por la inestable realidad económica. Son dulces, industria alimenticia también. Se está viendo, ¿verdad? Estábamos compartiendo para... Se está viendo, sí, sí. Bien, bien, bien. A ver aquí que tenemos... Bueno, parecería que estaría fallando. Ahí está. Acá tenemos golpe duro a la economía de Goya, provincia de Corrientes. Cierre abrupto de Emilio Alal deja 260 despedidos. ¿Ven que son videos que manda directamente la gente con los despedidos? ¿Cuánta gente, Lili? ¿Cuánta gente? Qué Y barbaridad, pensar que son hogares, ¿no? Ah, plan de retiros voluntarios en una cervecería de Zárate. Buscan reducir a la mitad la planta de empleados. También industria alimenticia. qué cantidad. Seguro viene un video, por eso hace así la ruedita. Fábrica textil más grande de Argentina cerró sus puertas hace unas semanas y dejó a 190 empleados en la calle. Aquí estamos en TN Platex Hilados. Esta fábrica cerró en octubre del año pasado. O sea que de la misma firma cerraron dos solamente en San Miguel de Tucumán. La verdad que estamos bastante complicados en todo lo que hace a la actividad. ¿Cuánta gente quedó sin laburo en la industria del calzado acá en Tucumán? Son alrededor de casi 400 compañeros, 400, 450. La situación en planta Topper, en lo que va de estos 2 años del gobierno de Javier Milei, tenemos 150, 160 compañeros que han quedado
sin trabajo en planta topper. Lo que nos cuentan es que como hay baja de producción, lo que están haciendo muchas empresas es tener esto, outlets, vender lo que ya está producido de otras temporadas. Todas las medidas implementadas por este gobierno nos están destruyendo el O bolsillo. sea, hay hambre. Ay, Jaldo no los no recibió. lo recibió hasta el momento. No. Esta planta dejó de funcionar, ya no hay empleados, solo un guardia. Y estos camiones que entran, cargan el material que quedó y se lo llevan. Los empleados no quieren hablar. Me dicen que acordaron, que tienen miedo, un retiro voluntario, una indemnización del 70% a pagar en 10 cuotas. Deplorable la situación porque ya tenemos el cierre, por ejemplo, de hilado 1 y ahora hilado 2. Tienen que saber que lo que está pasando en nuestro país es por una política del gobierno nacional. El presidente decía, bueno, no, con China no, con estos no, y resulta que parece ser el mejor amigo de los chinos porque todo viene de afuera. No se puede competir porque afuera trabajan por un vaso de agua y que me disculpen la gente de afuera. Empresarios nuestros no pueden competir con esa explotación que hay afuera. Ustedes entienden perfectamente la postura de los empresarios. Sí, obvio. Las importaciones son el principal motivo de cierres, de suspensiones y de la baja de producción. No están pudiendo competir. Entonces, el hilo se corta por lo más fino. ¿Quiénes son? Los trabajadores. Que es la crisis de la industria más emblemática de los tiempos de Milei. Ya no son los pequeños talleres, ya no son los locales de los shopping, lo que están cerrando, no son los locales de las avenidas de los outlets, no son los textiles que están en la avenida Avellaneda, son las grandes textiles las que también están cerrando. Sí, Bueno, acá exacto. tenemos una textil en la provincia de Tucumán, y lo que nos decía un poco Juan, como antes de la ley ya estaban pagando el 70% de las indemnizaciones y en 10 cuotas, En ¿no? cuota, Ujú. pobrecito. Acá tenemos, bueno, este no, ya lo hemos leído al inicio. Claro, sí, sí, Continuamos sí. porque esto es de esta última semana, Sí, ¿eh? sí, sí. Sí, Lili. No, vimos lo anterior y lo que viene. Arcor en rojo, cuando el ajuste muerde a la industria y al trabajo, industria alimenticia también. Sí, qué bárbaro. Ya ni comemos directamente, ni nos alimentamos como... Crisis en la carne. El frigorífico creador de la hamburguesa Patty al borde del colapso. Frigorífico Pico debe más de 30.000 millones. Suspendió a 450 empleados y redujo su producción a mínimos históricos. Redujo su producción de 600 a solo 50 vacunos por día, golpeado por la caída del consumo interno y desplome de las exportaciones, sobre todo a China. Acumula más de 30.000 millones de pesos en deudas, con cheques rechazados y pagos atrasados a productores. Los gremios advierten que la crisis se replica en otros frigoríficos del país. La situación pone en riesgo a cientos de familias y refleja el duro momento que vive la industria de la carne en la Argentina. Más detalles en iprofesional.com. Qué bárbaro, Lili. Bueno, industria alimenticia en General Pico, hamburguesas. Sí. Y ahora les ofrece una solución, ya che. Ay, no, no. Espera, El agua de Creta, lo dijo otro, no. El Tucilingo, Cantón de allá. espera, Tato, espera. Espera, Tato, empezá del Lo vamos principio. a pasar al final a Tato, porque A ha Tato lo sido dejamos. patético, Tato. Pero ya lo vamos a pasar al final. Para el cierre lo dejamos a Tato. Sí, 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 Para quienes nos escuchan de otros a ver si lugares, tenemos Tato más. Bores ha sido un comediante político. Claro, Bueno, esto, cómo cambia tu vida la reforma laboral, en realidad es claro. lo que venimos hablando ya en todo el programa. A ver si hay alguna otra de cierres o Ay, despidos. son muy pocos o sea, ese solo, perdón, lo que Bien. pude descargar y bueno, nada. Bueno, perfecto, Luisa, lo dejamos a Tato para el cierre. A mí me gustaría, porque Marta me envió un texto muy interesante, acá como dijo Juan, hemos hablado del contexto histórico, hemos hablado de cómo enfrentar toda esta avanzada en contra de los derechos de los trabajadores, pero yo siempre me voy un pasito atrás, que es el tema de la lucha simbólica.
digamos, ese pasito, ese momento en el cual es previo a la quita de derechos, es previo a a las acciones en contra de la quita de derechos, y que la extrema derecha maneja muy bien. ¿Mm? Entonces, yo he hecho un pequeño resumen de este texto que me envió Marta y parte de la pregunta, ¿cómo hacemos para que un trabajador acepte una reforma que lo perjudica? Entonces, va a un autor que se llama Frank Luntz. Si quieren, búsquenlo en Google. Es Sí. norteamericano, es un encuestador, es un profesional de la comunicación, consultor. Entonces, él hace toda una serie de estudios en donde, con mucha gente, bueno, vieron ustedes que se manejan con grupos focales, con encuestas, que son técnicas de la comunicación, de la sociología. Entonces plantea que busca qué palabras en la población activan el miedo, la bronca, el orgullo o la culpa. En ese enganche de la propaganda con la mentalidad, la forma de conocer o la personalidad de los individuos. Entonces, plantea lo siguiente, yo con anterioridad hablaba de dos palabras que hicieron mella. Una fue cambio, vamos por el cambio, con eso ganaron las elecciones. Otra, modernización, que es como disfrazan o presentan esta contrarreforma, como la denominó Juan. Una de las estrategias que utilizaron es transformar en lo que son los derechos, la palabra derechos, en el concepto de privilegio. ¿Y cómo fue esto? El trabajador registrado tiene indemnización, tiene negociación colectiva, tiene vacaciones, tiene licencias, y todavía en algunos sectores esto está, si bien ha ido mechándose y cada vez menos tenemos estas cuestiones, estos derechos. Entonces, han logrado enfrentar trabajador contra trabajador, trabajador registrado versus trabajador informal. Esa vieja estrategia de enfrentar pobre contra pobre. Estoy hablando de las estrategias de la extrema derecha, ¿eh? Después que lleguen a calar, que haya resistencia o no, digamos, es otra cosa. Otra estrategia que usan es no dicen lo que te van a quitar, sino que dicen lo que te van a dar. Por ejemplo, ¿cómo la presentan? Vamos a eliminar una traba que te impedirá conseguir trabajo, en lugar de decir, no, te vamos a quitar la indemnización. ¿Cómo se presenta? ¿Eh? Esto te va a ayudar a conseguir trabajo, a incluirte en el mercado formal. Estamos hablando de mentiras, ¿no? Pero ahí está en desarmar esas mentiras. Y siempre, como siempre, se dirigen a un enemigo. En este caso, la casta sindical, que en muchos casos tienen razón, porque sabemos lo que es la burocracia sindical, ¿no? Pero en esa casta sindical está englobada la totalidad de lo que son sindicatos, la totalidad de la agrupación, ¿no? No es que es en contra de la burocracia sindical, ¿no? Engloba todo lo que es la posibilidad de sindicalizarse, de agruparse, de unirse. Entonces, descargan en ese sector. Bueno, estos son algunas, y bueno, y la reforma, por otro lado, uno de los planteos es que iguala hacia abajo. Ahora todos vamos a tener que esforzarnos. Nadie te va a regalar nada, sino que va a ser todo producto del esfuerzo individual, ¿no? Del trabajo individual, los emprendedores, que es otra figura que tanto trabajan en la cabeza de la gente, ¿no?
Eh, bueno, en definitiva, terminaba este artículo que me pasó Marta, se trata de convencer al esclavo que sus cadenas son alas. Estoy hablando siempre del trabajo previo, ¿no? Y me pareció interesante esto. La propaganda apunta a convencer al esclavo que sus cadenas son alas, ¿no? Hay que dar vuelta a la cosa. Ciertamente es así, hay que dar vuelta a la cosa desde el punto de vista de la extrema derecha, de quienes nos están gobernando en este momento. Bueno, me parecía interesante para tratar de desarmar, como siempre, estas estrategias, porque se repiten, en general son siempre las mismas, ¿eh? Se repiten en Sí, en Liliana, distintos momentos y en distintos perdóname. países. Sí. Se vuelve al viejo mito, porque es un mito, de la meritocracia. Ujú, Si lo que te suceda de bueno en tu trabajo, en tu vida, es mérito tuyo. Si te esforzás suficientemente, todo va a ir bien. ujú. Entonces, por ahí se ponen ejemplos muy individuales y específicos de gente que empezó siendo un cadete y acabó siendo gerente porque se esforzó. Entonces sobresale de los demás y puede tener la gerencia de una fábrica o ser dueño de ella. Esto se maneja mucho, este, y realmente es un mito, porque eso sucede con algunas personas, algún, no Sí, con la gran masa de trabajadores. el hombre Perdón, hecho a sí mismo, el hombre hecho a sí mismo, que bueno, que parte de Estados Unidos, ¿no? Ese modelo que parte de absolutamente. Estados Unidos. Así es. Hay, Y respecto a lo que decían antes acerca de estas ¿cómo se llama? Empresas que cierran. Hay una que vi ayer y en el grupito de ustedes no apareció y que es muy importante, y es una empresa láctea de Verónica, Ujú, que está a punto de cerrar y estaban los trabajadores en la puerta contando todo lo que hacían, cosas realmente muy importantes, sobre todo hacen leche en polvo, leche condensada, el suero lo exportan transformado en varias eh, componentes químicos que son muy importantes. Y lo notable es que estaban en la puerta con sus carteles muy preocupados porque cerraba esto y estaba al pueblo aplaudiéndolos. Gran parte del pueblo de Verónica estaba alrededor de ellos, también con carteles y aplaudiéndolos. Me llamó mucho la atención y me alegró. Este, Avala lo que antes decía Claudio, ¿no? De que la gente tomó más conciencia de lo que uno cree, lo cual es reconfortante. ujú. Es un proceso, es un proceso. Bueno, si les parece, vamos cerrando. Luisa, Marta ya se retiró y Claudio. Disculpen que lo de Verónica no lo descargué porque ayer era tanto, tanto, tanto que me quedó ahí en el tintero. Yo la verdad que lo que digo muchas veces digo, a ver, no es el obrero. El obrero no está de acuerdo con esta ley. Ah, los que votan son los diputados y senadores. Entonces, el obrero lo que tiene que pensar, tomar conciencia, ¿no? El tema del voto. ¿A quién vota? ¿A qué gobierno vota? ¿A qué? A ver, si lo va a favorecer o no, porque una vez que se equivocó, como esta vez, chao, fue. Porque vos fíjate que junto con un presidente viene un montón de otra gente, porque la lista no es el presidente. La lista que hay atrás, son demasiadas personas que después toman decisiones por nosotros, con las que no estamos de acuerdo. Y ayer se vio en las calles, se vio totalmente. Pero bueno, una vez que están ahí adentro, deciden y deciden mal, mal, mal.
Así es. Bueno, Bueno, gracias Luisa. Recordamos que FATE está tomada por sus trabajadores, que se anunció hace 2 días el cierre de esta empresa con más de 900 familias que quedarían en la calle. Ahora se determinó la conciliación obligatoria y bueno, es, como dicen, una noticia en desarrollo. Vamos a ver cómo sigue. Seguramente acatarán la conciliación obligatoria y bueno, y se verá cómo sigue este proceso, ¿no? Es una fábrica de neumáticos en San Fernando, en la localidad de San Fernando, y le brindamos nuestra solidaridad a estos trabajadores que en general es gente que tiene 20, 30 años de trabajo en la fábrica, un trabajo muy duro por lo que se ve y bueno, y la angustia de dónde van a ir cuando, si no defienden su fuente de trabajo, ¿no? Ahí ya pasamos, Claudio, de las palabras a la acción. No, no queda otra que defender la fuente de trabajo, porque la gente sabe que si no va a pasar hambre. Este, bueno, Claudio, Walter, no sé si va a entrar un ratito al final, creo que no, porque ha estado ayer con mucha tarea, pero claro. escuchamos a Claudio y después hasta tú, Boris. Es una lástima que no le haya alcanzado a ustedes la conferencia de prensa que se hizo en FATE. En FATE participé en la conferencia de prensa cuyo principal orador fue el secretario general del sindicato del SUTNA, el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático. En esa conferencia, frente a la puerta de FATE, fue hecha. Ahí estuve yo. Y bueno, yo llevando la solidaridad de los jubilados Ujú. a los trabajadores. Y ahí también compartimos eh, y y bueno, estuvimos en ese lugar. Así que Claudio, ¿vos cómo ves que el desarrollo de ese conflicto? ¿Qué viste o qué te pareció? es un conflicto muy duro de parte de la patronal, del gobierno, pero también es un conflicto que está abriendo grietas. Y los trabajadores de FATE y de todo el sindicato del neumático, había otra gente que vinieron, perdón, delegados y de las internas de otras fábricas de neumáticos estuvieron presentes también. Bien, Así que ahí fue muy importante la participación del plenario del sindicalismo combativo. bien. Eh, Puedo dar una impresión. La gente está muy dura, muy fuerte, pero justamente necesitamos el termómetro y el termómetro para nosotros son los militantes de la izquierda socialista que están en cada lugar de trabajo y del cual después vamos a sacar cómo está el ánimo de la gente. Sin ese termómetro no podemos saber nada, nada. Con Ujú. ese termómetro que es, como les dije, es un termómetro, somos nosotros que estamos ahí y damos, decimos algo, compartimos y sacamos las conclusiones. Si aumentan las luchas, mejor. Entonces tenemos que estar en todos los conflictos y es Mm. difícil, Eh, pero hay que hacerlo. bien. Bueno, gracias, Nada más. Claudio. Clelia, ¿querés comentar algo? Buscá Tato, ¿eh? Luisa, dale. Y ya lo tengo a Tato acá. No, la verdad que no es para reírse. Ayer hablaba con uno de mis hijos, que tiene 4 hijos, y antes de las fiestas del año 2025 se quedó sin trabajo. Y no pudo volver a conseguir lo que se maneja mucho en logística, ha estado en empresas de ese tipo, pero por reducción de personal se quedó sin trabajo. Y En cuando le una hablé logística. de esto, ¿no? De la reforma laboral, me dijo, ay, mamá.
Yo hace desde que estaba en la primaria que escucho, tiene 38 años, mi hijo, que escucho de la reforma laboral, mamá. Hasta Tato la tiene, la justa. Y cuando Bernardo me dijo eso, puse Tato y la reforma laboral y tengo unos segunditos ahí para escucharlo. Está genial. Clelia, ¿algún comentario? Sí, me resulta muy reconfortante la audición de hoy, porque veo cuánto movimiento hay, y según lo que plantea Claudio, eh, eh, las subjetividades están moviéndose, que es lo que eh, están motivados como para continuar la lucha en la TAN, porque realmente el sistema en que estamos está entrando en contradicciones de las cuales es imposible salir, dentro del sistema. Y la gente tiene en sus manos la posibilidad de salir. Así es. Esas grietas, ¿no? De las que hablaba Claudio, que tienen que ser. Claro, pero qué importante es lo que él decía, ¿Qué ¿no? nos Estén mostrás? No presentes. vemos, Claudio. Se nos Sí, refleja la. Ah, los edificios, sí. No, 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 no. No se ve a si los él, podés. a él yo Sí. lo vi hablando, pero Sí. no sé si era en FATE o en Congreso. Era en Ah, FATE donde mira. estabas hablando, Claudio. Ah, qué es eso? Contanos para que estamos viendo algo en el celular de Claudio Maraviglia. Frente a FATE. Frente a Ah, Fate, claro que ahí sí. Es en está, FATE, sí, ahí con la se ve. fábrica detrás. Ah, Bueno, ahí se qué bien que pudiste estar, qué bueno. bien. Haciendo la ronda, sino que acá tenemos una tarea más urgente, Sí. estar solidarizados con la lucha de los trabajadores del neumático en FATE. Compañeros, la forma de organizarnos que tenemos los jubilados es la unidad y es la permanente lucha. Pero somos débiles, somos viejos. Sabemos que el triunfo nuestro depende de la unidad de todos los trabajadores activos junto con los jubilados. Y depende para todos de esa unidad para triunfar contra este gobierno. Compañeros, acá todos nosotros somos del plenario del sindicalismo combativo. Y esto es una herramienta a la cual hemos adherido los jubilados, porque sirve para luchar, para empezar a derrotar a la burocracia sindical. Por eso yo lo reivindico, porque los jubilados siempre estuvimos con el plenario del sindicalismo combativo. Y estoy de acuerdo con todo lo que han dicho los compañeros. Estamos con ellos, estamos con la lucha de todos en contra de la ley, en contra de este gobierno. ¡Viva la lucha de los trabajadores de FATE! ¡Viva el plenario del sindicalismo combativo! ¡Y vivan las huelgas, los paros y la movilización al Congreso! Gracias, compañeros. Bueno, muy bien, Oh, ahí está Claudio. bravo. Y al lado había gente de Georgalos también, que son golosinas, ¿no? Que también Sí, seguramente también. despedidos. Bueno, a ver, vamos a ir agradeciendo y cerrando con nuestro querido Tato, que le explicamos a quien nos escucha de otros países, que era un monologuista que hacía monólogos políticos. A mí es el único humor que me causaba muchísima gracia. Mm, Lamentablemente falleció, pero ha sido profético las exacto. cosas que él decía, ¿no? Agradecemos a la Radio Conciencia 3.3 por cedernos el espacio. Agradecemos a Juan Ferro y tratemos de difundir porque es muy importante para comprender y seguir ayudando a la comprensión de este tema, ¿no? Siempre antes de la acción está la comprensión. ¿M? Y este video se va a encontrar en YouTube, La Rueda-Medio W4C
para escucharlo de a ratitos. Y por la radio sale los domingos a las 18, va a salir este domingo, ya la radio está funcionando nuevamente, y los jueves a las 8 de la mañana, AM. Bueno, a ver, no sé si Luisa me olvidó algo, dije todo. Todo Bueno, impecable. a ver, vemos a Tato para el cierre. Vemos a Tato acá, vamos a compartir. Ahí lo tenemos, a ver. No, se me fue Tato, no importa. Ahí lo tengo. ¿Ahora lo ven? ¿Ahora? Sí, Sí, Bueno, Tato, ahora sí, contanos esto. Decía mi hijo, mamá, Tato, ¿hace cuánto? ¿10 años? ¿Cuánto? Ya hablaba no, en los 90, más de 10 años. En más los de 90, 10 años. Sí, sí. En los 1990. 90 ya hablaba de la reforma laboral. A Bueno, ver, vamos. escuchemos. Quiero decir, piensan ustedes. Y ahora les ofrece una solución, ya sé, ir caminando a Luján, dijo uno, no. El agua de Querétaro, dijo otro, no. El Tucimingo cantó el de allá. Morfarnos a los bolivianos, no, señor. La solución que el gobierno les ofrece es la ley de reforma laboral para bajar el costo argentino, Berto. Berto dijo que la reforma no es para bajar el costo argentino, sino para aumentar la ganancia del argentino piola. Eso. Y si no, fíjate los artículos importados. Los traen a 2 y los venden a 35. El costo argentino es que todo el mundo se quiera hacer rico en 15 minutos sin arriesgar nada y jodiendo al próximo, gritaba uno. Lo que pretenden con la reforma, Chillón Delegado, es tener semanas de 10 días hábiles y, si fuera posible, días de 32 horas y que si te rajan, le dejes la mano al trompa y le digas, gracias, amo. Ay, Dios, terrible. Pero qué Apocalíptico. ahora, 1996 falleció Tato Bores. Nuestro Mira. homenaje también, porque era un genio. Y sus libretistas, ¿no? Y sus libretistas. Sí, Bueno, nos veremos en un próximo programa con otro tema de actualidad. gracias.